Aspendos, la voz eterna del mármol. Yo estuve allí. No sé si aún queda alguien que recuerde lo que fuimos. Pero yo lo vi. Yo caminé por sus calles de piedra, escuché los ecos de las voces en el teatro, sentí el pulso de una ciudad que no dormía. Aspendos no era solo piedra tallada, era música, era poder, era belleza. Y aunque hoy sus muros estén en silencio, yo aún puedo contar su historia. El nacimiento de una joya. Aspendos nació mucho antes de que Roma extendiera su sombra sobre el mundo. Surgió en una época en que los mares eran rutas inciertas y los dioses aún hablaban desde los montes. Fue en las costas de Panfilia, donde las olas del Mediterráneo acarician la tierra con dulzura y las colinas se abren como brazos acogedores, que los griegos llegaron navegando en busca de tierras fértiles, puertos seguros y un lugar donde fundar su destino. Eran colonos argivos, hombres y mujeres que traían consigo el saber de los mitos, el arte de la piedra y el deseo de permanencia. La ciudad creció entre colinas suaves y ríos generosos. El Eurimedonte, que serpentea cerca como una vena de vida, nos daba agua para los cultivos, rutas para el comercio y defensa natural contra los enemigos. Sus orillas eran fértiles, sus meandros sagrados. Desde el siglo V a.C., Aspendos se convirtió en un enclave próspero, culto, ambicioso. Se construyeron templos a los dioses olímpicos, se trazaron calles con simetría griega, se acuñaron monedas que viajaban más allá de nuestras murallas. Era una ciudad que respiraba filosofía, que discutía en el ágora, que celebraba los misterios con fuego y danza. Pero fue bajo Roma cuando Aspendos alcanzó su esplendor. El mundo había cambiado. Las legiones habían cruzado ríos y montañas, y con ellas llegaron las leyes, los acueductos, los foros, los teatros. En el siglo II de Introducristo, durante el reinado de Marco Aurelio, el emperador filósofo, Aspendos se transformó. Ya no era solo una ciudad griega en Asia Menor, era una joya del imperio, una muestra de lo que Roma podía hacer cuando se aliaba con la belleza. Se construyeron acueductos que desafiaban la gravedad, trayendo agua desde kilómetros de distancia, por arcos majestuosos que cruzaban valles como puentes entre mundos. Se levantaron templos dedicados a los dioses romanos, pero también se conservaron los altares griegos, en una convivencia de lo antiguo y lo nuevo. Los mercados se llenaron de productos de Siria, de Egipto, de Hispania. Las calles se pavimentaron con piedra. Los baños públicos humeaban con vapor perfumado, y las casas se adornaban con mosaicos que contaban historias de héroes y amantes. Y en el corazón de todo se alzó el teatro. No era un edificio más, era el alma de la ciudad. Construido con una precisión que aún hoy desafía el tiempo, el Teatro de Aspendos era una obra de arte y de ingeniería. Su graderío semicircular se apoyaba en la ladera natural, mientras la escena se elevaba como un templo de mármol. Podía albergar a más de 7.000 personas, y su acústica era tan perfecta que una palabra susurrada en el escenario llegaba sin esfuerzo a la última fila. Allí, bajo el cielo abierto o el dosel de tela, se representaban tragedias griegas, comedias latinas, discursos políticos, himnos religiosos. Era el lugar donde la ciudad se reunía para verse a sí misma, para recordar quién era, para imaginar quién podía llegar a ser. Aspendos no solo se transformó, se consagró. Se convirtió en símbolo de armonía entre culturas, en testimonio de que la belleza puede ser útil y que lo útil puede ser eterno. Y aunque el tiempo seguiría su curso y los imperios caerían, el teatro seguiría en pie, como un corazón de piedra que aún late. El teatro, donde los dioses hablaban. Yo vi cómo lo construyeron. Los arquitectos eran sabios, los obreros incansables. Cada piedra era colocada con precisión, cada arco calculado para sostener el cielo. El teatro de Aspendos podía albergar a más de 7.000 personas. Su graderío semicircular se apoyaba en la ladera natural, mientras la escena se elevaba como un templo de mármol. La acústica era perfecta. Desde el centro del escenario, una palabra susurrada llegaba a la última fila sin esfuerzo. Los actores, los músicos, los oradores, todos sabían que aquí, la voz
era sagrada. Las obras de Eurípides, Sófocles, Plauto cobraban vida entre columnas corintias y frisos tallados, pero el teatro no era solo arte, era política, era religión, era comunidad. Aquí se celebraban festivales, juicios, proclamaciones. Aquí llorábamos juntos, reíamos juntos, decidíamos juntos. Era el lugar donde Aspendos se reconocía a sí misma, la ciudad viva. Más allá del teatro, Aspendos era una ciudad vibrante. Las calles estaban pavimentadas, los mercados llenos de aromas y colores. Había templos dedicados a Zeus, a Apolo, a Artemisa. El ágora era el centro del debate, del comercio, del encuentro. El acueducto, una obra de ingeniería majestuosa, traía agua desde kilómetros de distancia. Elevado sobre arcos altísimos, cruzaba el valle como una serpiente de piedra. Gracias a él, las fuentes cantaban, los baños humeaban, los jardines florecían. Los artesanos trabajaban el mármol, el bronce, el vidrio. Los comerciantes venían de Siria, de Grecia, de Roma. Las monedas de Aspendos, con su jinete y su lanza, eran conocidas en todo el Mediterráneo. Éramos pequeños, pero éramos grandes. El tiempo que nos cambió. Pero el tiempo no se detiene. Con la llegada del cristianismo, los templos fueron cerrados. El teatro, antes lugar de arte, se convirtió en sede de reuniones religiosas. Los dioses antiguos fueron olvidados, los rituales transformados. Luego vinieron los bizantinos, los selyúcidas, los otomanos. Cada uno dejó su huella, su capa de historia. Pero Aspendos fue perdiendo fuerza. El comercio se desvió, las rutas cambiaron, la ciudad se fue apagando. Y sin embargo, el teatro resistió. Siglos de viento, de lluvia, de abandono, y aún se mantiene. Como si las piedras se negaran a olvidar. Como si el arte pudiera vencer al tiempo. El redescubrimiento. Mucho después, cuando los arqueólogos comenzaron a explorar las ruinas de Panfilia, encontraron Aspendos, y al llegar al teatro, se detuvieron. No podían creerlo. Las gradas intactas, la escena majestuosa, la acústica perfecta. Era como si el último actor acabara de salir. Hoy el teatro de Aspendos es uno de los mejor conservados del mundo romano. Se celebran conciertos, representaciones, visitas, y cada vez que alguien se sienta en sus gradas, siente lo que yo sentí, que aquí la voz aún vive, la memoria que perdura. Aspendos no es solo ruina, es testimonio, es legado, es arte que desafía el olvido. Yo lo vi, yo lo viví, y aunque ya no camino por sus calles, mi voz aún resuena entre sus muros, porque mientras haya quien escuche, Aspendos seguirá hablando.